Hermanos, estamos de nuevo en el aire. Soy el padre Luis Toro y tengo la dicha de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes hoy como misionero de la misericordia, sí, como embajador de Cristo en la tierra, predicándoles de nuevo la palabra de Dios, hoy con un nuevo testimonio de lo que Dios está obrando a través de las redes, cómo Dios obra en la mente y el corazón del ser humano cuando el ser humano le abre su corazón a Dios y su oído para escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, Así es, Rey del Señor. universo, Todo sea para tú glorificarte, eres el Señor. Todopoderoso, Para el que todos Eterno. seamos uno. Tú te Así preocupas de como cada uno tú de nosotros. eres uno, Tú, Padre. Señor, mueve la mente y el corazón del ser humano. Así es, Señor mío. Tu palabra, que es la semilla del Amén. reino, tú la haces crecer en la mente y en el corazón de Así es, aquellos Señor. que están Así prestos, es. atentos a escuchar tu palabra. Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara para nuestros Así es, pasos, Señor luz en mío. nuestro sendero. Gracias Así es, porque Señor. ella viene a iluminar nuestra Gracias, vida. gracias, Dios. Bendito sea. Gracias por ser Alabado nuestra sea y luz. glorificado sea, Señor, por todo lo que ha Así es, hecho en nuestra Señor. vida, Te especialmente bendigo siempre. por todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, sí, Así es, Señor. tanto los católicos como los que no son católicos. Así Te es, alabo y te Señor. bendigo por todos ellos. Y tú, que eres Amén, el Dios de amén. todos, Te ayúdanos para adoramos, te que se exaltamos, cumpla Señor. ese deseo de tu Hijo Que todo Jesús, esto que todos sea para seamos uno. para que te glorifiquen Oh, a sí, ti, Padre, Señor. como tú y tu Sí, Hijo Señor. Jesús son uno. Seamos todos Que se cumpla el querer perfectos en de nuestro unidad, Señor Señor. Jesucristo, que haya un solo rebaño Así es, bajo un Señor. solo pastor. Así Soberano y es. eterno Dios, gracias por la obra que has comenzado a realizar en los hermanos que se han salido de la iglesia, Así es, para que Señor. vuelvan de nuevo al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Bendito Así es, sea. Señor. Alabado sea y Bendito glorificado seas, Señor. sea, Señor, por lo que has comenzado a Alabado hacer y eres tú tú, mismo lo Señor. llevarás a término. Ponemos en tus manos este compartir. Ilumina a este hermano que va a dar su testimonio y también a Así es, aquellos que lo Señor. van a escuchar. A ti, Dios, Amén, que amén, siempre amén, nos Señor acompaña, a mío. ti sea la gloria, el Ayúdame honor, el para poder, te la adoración glorificarte a por ti, los siglos Señor. de los siglos. Amén. Comenzamos Amén, esta Señor. enseñanza en el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Católica que son fieles a recibir las enseñanzas a través de YouTube o la Escuela de Biblia, www.escueladebiblia.com. Y también a los hermanos esperados, esperamos que vuelvan al redil, el rebaño de Cristo. Dios nos regala un nuevo testimonio con un hermano que tenemos en línea y que él mismo se va a presentar a decirnos dónde vive, cómo se llama y cuál va a ser el testimonio que Dios hoy, por medio de él, nos trae para edificación de la comunidad, para edificación de la iglesia. Adelante, hermano, le damos el pase para que nos diga de dónde es y cuál es su nombre y nos dé de parte de Dios su testimonio. Ok, bendiciones primeramente a todos mis hermanos, a todos en general, a católicos y a no católicos que nos siguen por este medio, a todos. Todo para esto que yo hago es la primera vez que salgo haciendo testimonio para todos, pero esto yo lo hago con el fin de que vean y abremos todo, como así como yo y otros hermanos hayan regresado a la Iglesia Católica. Por este forma lo hago para que todos veamos. Mi nombre es Rubén Remes. Vivo en Arlington, Texas y soy cristiano. Era cristiano. Pero el motivo de que estoy aquí es para que todos seamos uno. Como así el Señor quiso desde algún principio, así como el Padre y el Hijo es uno, así nosotros también. Entonces, pues sí, mi nombre es Rubén Remes y tal vez no seré por videollamada un poco tutubiante o algo, es la primera vez, pero lo que cuenta es el testimonio que yo tengo para que todos veamos lo que realmente el Señor está. Aló. Bueno, parece que se le cayó la llamada al hermano.
Se cortó. Amén, amén. Siga. ¿Mm? Sí, para que todos regresemos a la iglesia de Jesucristo, para no por regresar por testimonio, por palabras, sino que realmente vean que es el Señor obrando en cada uno de nuestras vidas, los que hemos regresado a la iglesia del Señor, ¿me entienden? Pues sí, eso es todo lo que puedo de mi introducción, ¿me entiende? No sé qué más quiere que diga, padre, Bueno, en la introducción. pues sí, ahora pues queremos escuchar si usted nació en la iglesia católica o nació en otra iglesia y cómo fue, Ujú. si recuerda cómo fue para salirse de la iglesia o cómo fue para volver a la iglesia, que nos cuente ese testimonio. Ok, yo fui nacido en la iglesia católica en el año bueno, nací en 1984, pero alrededor de esos años, mi madre y mi padre me bautizaron en la iglesia católica como ellos eran católicos y yo también. En ese instante, pues yo me convertí en católico, iba a misa y todo, pero yo realmente no escuchaba, hice primera comunión y todo, pero no seguía lo que realmente era lo que enseñaba la Iglesia Católica como era. Realmente no era un devoto de la Iglesia Católica. En ese entonces, pues yo era un poco también, pues no, lo que ahora soy, cuando era católico, no es porque era católico, simplemente era porque mis padres me habían puesto allí. Pero mi vida de pecado, de todo eso, no tiene que ver nada con la Iglesia Católica, fue por mi propia vida, por mis propios deseos, así como hombre el pecado se introdujo aquí, pero cuando uno está separado de la Iglesia del Señor y no tiene ese modo de amar a la Iglesia, de amar al Señor, pues uno se enreda con los malos deseos. Entonces, lo digo de eso porque yo también, en su momento, yo cuando me convertí al cristianismo, el cristiano no, cuando me salí de la iglesia católica, pues yo decía que pues yo antes era mujeriego, era tomador, todo eso, pero realmente estuve meditando, realmente yo no era católico, estaba porque mis padres me habían puesto la, estar en la iglesia católica, pero no porque yo quise o cosas, porque yo quería ir, aunque yo decía que era católico, yo sí oraba, iba ya a misa y todo, pero no con una devoción como a la que ahora encuentro. Ok, en el 2010 por ahí me salí porque conocí a una chava que por amor a ella, pues me introduje a la iglesia cristiana. Pero después de eso me enamoré del Señor, tanto que fui cambiando porque me enamoré del Señor, ¿me entiendes? Pero había unas cosas que no captaba bien, como por ejemplo el vino la sangre y el cuerpo de Cristo, cuando yo leía la palabra, entre más leía la palabra, más me daba cuenta que las cosas que se decían allí no era lo que yo estaba leyendo en la palabra de Dios. Entonces, pero yo lo dejaba por alto, igual. Yo a veces cuando me mandaban a evangelizar, yo siempre decía, voy y que vayan a cualquier iglesia, como que eres el mismo Dios. Pero al principio mis pensamientos eran como tipo que todos éramos uno. Pero después se me fue enseñando que no todos predican la verdad, unos del dinero y todo eso. Entonces yo empecé a hablar a la gente y hasta la fecha sigo hablándole a la gente ya introducido en la iglesia cristiana, dejando el catolicismo hace 5 años, 6 años, en 2010, hace 7 años, dejando por completo. Me bauticé, fui discípulo del pastor que estaba allí, pero realmente pues no... pues allí no era tanto que era discípulo del pastor, porque a veces a veces iba ahí, pero en el sentido de que hay veces que no me sentía muy bien en las cosas que estaba haciendo allí. Aparte de eso, en todos los problemas que a veces había, pero más que nada, después de un tiempo para acá, yo empecé a enamorarme más del Señor y empecé a estar en la iglesia, a hacer la voluntad de Dios, a cambiar
todo. Hola, volvió a irse la comunicación. Bueno, tengamos un momentico de paciencia mientras recuperamos la comunicación. Dios nos da la oportunidad de escuchar otro testimonio, porque se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras, que tiene que haber un solo rebaño bajo un solo pastor. Y eso es obra del Señor. Cualquier persona puede decir lo que quiera, pero la obra del Señor que está buscando las ovejas descarriadas. Exactamente. Y ese pues ha sido el trabajo. Ajá, siga. Sí, entonces, pues eso fue, yo iba pues haciendo la voluntad de, según yo, en la palabra de Dios, yo que leía, bueno, y algunas cosas como el de confesarse, todo eso pues no se nos predicaba, también de Mateo 16, 18, también se nos dijo mal, porque ahí decía que era Cristo la revelación, que era lo que iba a edificar su iglesia en la revelación que había tenido Pedro por medio del Padre. También se dijo mal, pero cuando escuché por palabras de usted, pues yo empecé a empezar a mirar un poco mi panorama más extenso, porque ahora entendía por qué en Juan capítulo 1, versículo 41, 42, donde dice que Simón, tú serás llamado Kefas. No me acuerdo si es 41 o 42. 42. 42. Entonces, yo veo la relación, el por qué, porque en la Biblia se les cambiaba el nombre para un propósito. ¿Me entiendes? Así como vemos a Abraham, vemos a Ara. Entonces, desde ahí comencé yo pero yo todavía de una manera, como de un pensamiento, todavía como no creyendo, empecé yo a evangelizar a mi propia familia, a mis padres, a mis hermanos, incluso mis hermanas, una hermana me dijo que a mí me querían mucho, pero que no iban a dejar a la Virgen María. Pero hasta un día le dije a mi mamá, y este es el gran testimonio que no lo había visto por completo, pero eso es lo que encierra todo. Le dije a mi mamá que no estaba bien que anduviera adorando a la estatua que era decía yo estatua, al niño Dios. Mi mamá yo recuerdo que sí se entristeció y me dijo, hijo, pero si tú me lo regalaste, yo sí recuerdo que un día de su cumpleaños yo se lo regalé cuando yo estaba en México, eso ya tiene unos 12, 15 años atrás, y desde ahí ella cada año hacen lo que es las acostadas y las levantadas. Entonces un día le dije que lo tirara, se tiró a la basura, y cuando ella me dijo que yo se lo había regalado, yo ya ni lo recordaba, y le dije, mamá, eso es la peor cosa que yo pude haber hecho. En ese momento yo nunca entendí las palabras fuertes que le había dado a mi mamá. En ese momento, pues yo pensando que yo estaba en la verdad completa, no disfrazada también. Entonces mi mamá no lloró enfrente de mí, sino que le habló a una tía mía. Mi tía, ella sí es muy devota, católica, ella sirve en la iglesia de Mateo aquí en Arlington. Pues le comentó y dijo, pues no lo tires, órale al niño Dios y pídele que abra su mente, que no es lo que realmente le han enseñado, porque él no es el culpable, es lo que le han enseñado. Algo así me comentó mi tía. Pero eso yo lo supe ya no en ese momento, sino ya después cuando yo le dije, cuando yo estaba en el proceso de que yo andaba, cuando ya mi mente se me estaba abriendo más, diciendo, ¿por qué hay tantas iglesias? Empecé a dudar de lo que se me estaba enseñando. Entonces, por mi propia cuenta, yo hablé con una de mis hermanas el día que hubo unos terremotos en México, porque me acabo de convertir, no tengo ni mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, mamá? ¿Cuánto tiempo tiene? Apenas tengo un mes y medio, más o menos, bueno, que regresé a la iglesia católica. Bendito sea el Señor, qué bueno, me alegra. No, mi manera de ser todavía era rechazando la iglesia católica, pero el Señor ya estaba trabajando
en mí, gracias a la oración que mi madre dio al niño Dios, que dije que lo rompiera, porque yo era celoso de lo que yo creía, en mis convicciones mías. Yo le decía, no, eso está mal. Yo quería que se salieran de la iglesia católica porque yo sabía que no era la verdad, que estaba la verdad en donde yo me congregaba. O sea que a usted le pasó lo mismo que Saulo, cuando Saulo perseguía a la iglesia. Entonces, pues porque yo a mi mamá, yo a veces duraba 1 hora hablándole de la palabra de Dios, diciendo lo que el Señor le agrada, todo eso bien. Y a mis hermanos, ya los estaba evangelizando para que se salieran, hasta mi padre. Ajá. Volvió a cortarse la comunicación. Pero bueno, este hermano pues nos está dando ese valioso testimonio porque de verdad acaba de volver a la iglesia y está sufriendo el haber negado las verdades de fe, el haber estado en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero ya gracias al Señor ha vuelto el buen camino. Y esto es lo que Dios está haciendo. Estas son las maravillas que Dios está haciendo. Entonces la iglesia católica no es la culpable de lo que uno hace. Uno se emborracha, se drogan o están haciendo todo lo contrario a lo que un hombre de Dios hace. ¿Me entiende? Entonces no es la iglesia católica. Realmente Dios no nos fuerza a seguirlo, ¿me entiende? Sino Él es el que nos ama tanto, que a veces Él hace sus maravillas, Él es poderoso. Entonces, también cuando yo empezaba a decirles, pasando el tiempo, yo empecé a dudar de lo que se me enseñaba. Empecé a escuchar al padre Luis Toro, al principio rechazando algunas doctrinas, diciendo no, pero de una manera de que realmente y sí es cierto, y de repente yo empecé a escudriñar más y más las escrituras, pero yo todavía rechazando lo que se enseñaba, los dogmas de la iglesia católica, la fe católica, yo la rechazaba con imágenes. Entonces, para mí eran idólatras. Entonces, pero ya el Señor iba trabajando a mí gracias a la oración que dio mi madre, porque dice ella, después de unos 2 o 3 días, ella se fue al hospital, tanto que la impresión que yo le dije que tirara el niño Dios fue muy fuerte para ella, porque ella es muy sensible. Entonces yo supe que se había caído al hospital, pero jamás me dijeron el por qué. Orando, por eso lo usó usted, pero yo todavía rechazando todo eso, hasta que no pude más. Empecé yo a investigar la historia de San Agustín. Todos sus escritos son lo que verdaderamente se enseña en la iglesia católica, como la Eucaristía, la virginidad de María, porque también yo decía que tenía hermanos, que no, o sea, realmente pues yo la tomaba como cualquier persona, ¿me entiende? Que es la madre de Dios, pero nada más para eso. No le tenían así como un gran, se puede decir, pues la respetaba tanto, pero no de la manera en que yo miraba yo lo miraba que la adoraban, pero yo estaba confundido, todo por no saber la fe católica. Cuando yo empecé a ver los escritos por la historia, ya no solamente por la Biblia, pues yo empecé a observar, por ejemplo, a leer San Agustín, San Pasiano, todos esos padres de la iglesia, donde se referían de la iglesia católica, igual San Justino, cómo describía cuál era la comunión en ellos, es lo que aún se hace en la iglesia, en las misas. Entonces yo dije, ahí están los primeros cristianos, pero yo todavía rechazando la iglesia católica. Yo me acuerdo que le llamaba a mi tía, le dije, tía, yo pienso que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pero yo no soy católico. Yo todavía rechazando porque para mí era muy cambiarlo, aunque todo estaba en los escritos de historia y la Biblia y más... pues veo también la antigüedad que ha tenido de todas las denominaciones. Entonces, yo al principio, yo tenía varias preguntas que se me olvidaron
y cuando empecé a escudriñar para saber la verdad, esas mismas preguntas me ayudaron a descubrir tantas cosas y la Iglesia Católica solamente me pudo responder por qué hay tantas iglesias. Eso de la sola fe y la sola escritura solamente enseñan a rechazar las doctrinas que realmente el Señor nos dio. Como la sola escritura este es el por qué hay tantas denominaciones, ¿me entiendes? Según ya todos tenemos revelaciones del Espíritu Santo, y si uno va en contra del otro, entonces el Espíritu Santo está engañándonos, pero no. También donde realmente cuando yo supe toda la verdad, saber toda la verdad, dije, solamente hay una manera, que si realmente la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo, pero está corrompida, entonces a mí me hace que mi iglesia también se puede corromper, así como me habían dicho. Muy buena esa afirmación del hermano. Pues sí, si la iglesia de Cristo se corrompió, ¿qué le asegura que la secta no se van a corromper? Y solamente que ellos no sacan a luz sus pecados, guardan sus pecados. Ellos tienen miedo de reconocer sus pecados. Y entonces engañan a la gente, como son puritanos, le hacen creer a la gente que ellos pecados no tienen. Solamente mirando los mensajes que me envían, ahí ya podemos descubrir que no son muy puritanos, porque el odio que hay es grande. Yo rechazaba muchas cosas hasta cuando me introduje. Fui un domingo, me acuerdo muy bien, hace un mes y medio, porque todo lo que me convenció más es porque yo empezaba a leer la palabra de Dios del cuerpo y la sangre de Cristo. Un día fui a misa, no sabía que era misal, ahora ya lo sé. Hay muchas cosas que aún no lo sé. Pero cuando allí todo se estaba celebrando, se miraba como algo diferente, como si fueran los primeros cristianos. No sé si me explico. Sí. Era todo tan, como se miraba todo lo que se hacía, me hacía saber que era como al principio, así como se leía, que todos se reunían para partir el pan, para la comunión entre todos. O sea, para eso nos reuníamos, pero más que nada, que no era pan solamente, ni lo que realmente lo que se ve, sino lo que realmente estaba ahí, era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces yo me empecé también a dar muchas preguntas, y yo les decía a mis hermanos cristianos, que hasta en mi trabajo decía, pero si la palabra de Dios dice que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida en vosotros, si es un símbolo, ¿cómo un símbolo puede depender mi salvación? Que será que la Iglesia Católica tendrá la razón. Pero empecé yo a cuestionarme, hablándoles a los demás, a ver si los demás pensaban igual que yo. Pero pues no, me daba el cuenta de que ellos también pensaban como yo pensaba, pero yo tenía esa espinita. Y en eso yo fui a la Iglesia Católica a ver, y cuando el padre subía la hostia y citaba las palabras, y yo realmente creí que ahí estaba el Señor. Y salí, pues de ahí en ese momento pasaron días, le hablé a mi mamá, le dije, madre, quiero decirle una cosa. Dice, ¿qué pasó, mijo? Dijo, yo soy católico, mamá. Entonces mi mamá se agarró a llorar porque yo le había dicho que tirara. Y dijo, mijo, el niño Dios me hizo el milagrito. Y yo le dije, ¿de qué está hablando, mamá? Me dice, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste que tirara el niño Dios? Y que me rompiste mi corazón, y te acuerdas que días después que allá al hospital fue porque eso traía en mi corazón, porque yo a ti te amaba tanto, pero también amaba al Señor. Entonces yo le dije, ¿de qué está hablando, mamá? Yo se lo pedí,
Y de ese entonces, del mes y mes, de ese transcurso del tiempo, fue el tiempo en que yo empecé a dudar, en que yo empecé a ver y si la iglesia tiene razón, y empecé yo a mirar cosas que realmente estaba basado en, no nada más en la palabra de Dios, porque es la verdad, pero la tradición, el magisterio de la iglesia, eso para que seamos uno, nos ayuda para que seamos uno, cosa que en otras denominaciones no están. Pues mi madre tal vez lo miró de un lado de que ella oró, pero yo vi que yo sentía cómo el Señor obró, porque cuando ella me dijo que ella había pedido eso, yo empecé entonces con razón. Cuando le dije a mi hermana, estaba asustada cuando hubo los terremotos también, de que donde estaba en Mateo, señales de fin del mundo, en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, donde dice que muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Yo donde dice señales del fin del mundo, empecé yo a interpretárselo a ella para que no tuviera miedo. Pero cuando yo dije que muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos, no le pude yo decir, le doy cuenta como si el Espíritu Santo me decía, tú estás de ese lado, estás engañando. Yo se lo transformé y empezó a nacer esas preguntas mismas. Con razón hay tantas denominaciones, y desde ahí empecé yo a escudriñar más las escrituras, a estar en los escritos de los primeros padres, y hasta a la fecha de ahora trato de Sí, lo triste es que los hermanos separados pues no tienen la historia y no tienen los escritos de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia. Ellos no saben ni siquiera que eso existe, ni siquiera saben que eso existe. Pero eso es un gran tesoro que nosotros tenemos. Ojalá y que algún día ellos, por curiosidad al menos, sepan que han existido los padres de la iglesia, que han existido los primeros cristianos, que dejaron escritos y que escribieron los primeros cristianos. Ellos no saben eso. Ellos creen, dicen, no, los primeros cristianos somos nosotros, pero no saben que los primeros cristianos dejaron constancia, dejaron huella. Tenemos dentro de la iglesia católica, tenemos los mártires de los primeros cristianos, tenemos la lista de hombres y mujeres santos que dieron la vida por Cristo. Ellos no tienen el nombre amén, ni siquiera amén. de uno. Ajá, siga. Ajá, sí, entonces yo les predicaba conforme hablando de la palabra, así como se nos enseñaba, yo también enseñaba la palabra de Dios con regocijo, ¿verdad? Pero después empecé a hablar sobre la Iglesia Católica. Empecé yo a escudriñar y a relacionarla con la Iglesia Católica, y yo les decía, y pues como todos ellos eran también cristianos y no católicos, pues me decían, pues sí. Pero después de cuando ya estaba yo mirando que la Iglesia Católica era de Cristo, ahora yo empecé a decirles defendiendo la Iglesia, y pues se confundían. Me decía, entonces, ¿qué estás diciendo? Hasta yo decía, has de pensar que pienso como católico, ¿verdad? Les decía, pero le dijo, pero estoy investigando porque a mí no me quiero ser engañado, no quiero engañar a la gente, quiero saber la verdad, y eso mismo, la misma verdad que se predicó de los apóstoles, quiero decirla yo también. Y solamente así como dice la tradición de la Iglesia Católica, es la misma que se ha predicado desde el principio de los primeros cristianos hasta nuestra era. Y así se seguirá si está la tradición, la Biblia, el magisterio, se seguirá. Pero si solamente se usa la sola Biblia o la sola fe, pues no va a haber tantas denominaciones. Pero yo cuando le dije a mi mamá que realmente ellos estaban bien, que ellos estaban en la iglesia del Señor, mientras yo dudaba, yo le decía, mamá, yo no la voy a sacar de ahí porque pienso que es la iglesia de Cristo, pero yo no soy católico, todavía teniendo no quería ver la verdad, hasta que realmente es cuando le dije, mamá, soy católico. Y pues mi mamá se sintió gusto, dice que
que el niño Dios le hizo el milagrito. El testimonio que yo tengo y les acabo de decir fueron momentos de que mi madre de angustia, de la palabra de Dios. Si yo realmente fuera de Dios, no fuera de angustia, mi mamá cayó al hospital. Realmente yo sabía muy bien que no estaba de parte del Señor. Yo he regresado a la iglesia católica y como me dijo una tía mía, yo también lo seguiré diciendo, moriré siendo católico. Ahora yo estoy aprendiendo la fe católica y eso mismo enseñando a las personas que yo les hablé erróneamente, ahora con la palabra de Dios, enseñándoles. Ya un hermano me dice, ok, todo lo que tú me dices está muy bien, solamente hay una cosa. Dice, ¿cuál? Dice, la del pan y el vino, que dicen que es del cuerpo y la sangre. Entonces se lo demostré con la palabra de Dios. Y cuando él me dijo, oye, sí es cierto, dice, pues sí, es para que veas que es la palabra de Dios, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, está allí. Yo por eso, yo me esmero de ir a misa, porque sé que ahí está el Señor. Entonces él le dije yo, oye, ¿tú siempre has sido católico? Y dice, no. Dice, no, yo y mi mamá solamente éramos cristianos, mi papá era católico, es católico. Dice, pero yo y mi mamá siempre pensábamos que estábamos en la verdad, si no por lo que tú me dices. Dice, creo que el único que está en la verdad es mi papá. Entonces, incluso ese hermano que yo les estoy contando, todavía hoy mismo iba con su hermano de sangre, ¿verdad? Para que no confundirnos. Y yo iba con ellos, andábamos ocupados hoy en la tarde. Y uno de su hermano me dice, ¿eres cristiano? Entonces, no respondí, pero quien respondió fue el otro. Dice, él es cristiano, pero ya se hizo católico. Pero no se hizo católico porque le dijeron, sino porque él estudió, él sí se metió adentro de escritos y se hizo católico y supo la verdad. Pero nunca me imaginé su expresión que él dio. No lo dio. Sí, mientras llega la cobertura, yo sé que usted está comenzando de nuevo en la iglesia católica y debo aclararle algunas cosas que sí, los católicos somos cristianos, debe saberlo y nunca más dudarlo ni siquiera repetirlo así como lo ha venido diciendo que católico, que antes era cristiano y ahora se metió a católico. Los cristianos, puede decir, era cristiano moderno. Los cristianos modernos son los que no obedecen a Cristo. Se ponen el título de cristiano, pero no obedecen a su palabra. Mientras que los cristianos verdaderos somos los de la Iglesia Católica, que hemos recibido el mensaje de Cristo y lo hemos mantenido a lo largo de toda la historia. Entonces, debe tener presente que los católicos también somos cristianos y en ese, lo entiendo, estás comenzando en la Iglesia Católica y todavía no tienes la idea clara que los católicos sí somos cristianos y somos los auténticos cristianos. Los otros que se llaman cristianos son cristianos modernos, son cristianos que agarran, encuentran en la Biblia la palabra cristiano y se ponen ese título encima de la chaqueta, encima de la camisa, pero que realmente no son cristianos. Entonces, para que los hermanos que nos están escuchando, para que los hermanos que nos están escuchando sepan que los auténticos y verdaderos cristianos son los católicos, somos los católicos. El mejor ejemplo, para que usted vea que somos los católicos, la doctrina de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, que plasmó San Lucas allí porque los cristianos se lo contaron, es la doctrina católica. Le recuerda, por ejemplo, cuando decía, María es bendita entre todas las mujeres, de Lucas 1, del 42 en adelante. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Donde se le rinda honor, homenaje, respeto, veneración a la Virgen María. O Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O Lucas 1:28, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. O también en Magnífica 1:46, proclama mi alma la grandeza del Señor, y luego dice,
y desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, los verdaderos cristianos le contaron a San Lucas exactamente la doctrina de la Iglesia Católica. Y los hermanos separados agarran y se colocan el título de cristianos, ellos. Pero simplemente una persona inteligente simplemente puede decir, si eran los primeros cristianos, muéstreme una capilla donde los hermanos separados celebraban el culto en el año 1000. No existe ningún pastor de ellos que en el año 1000 haya predicado en tal parte, haya hecho esto o aquello, no existe. Entonces, como dicen que son cristianos, simplemente un título que lo agarran, pero si ustedes pueden descubrir, los cristianos de verdaderos somos los de la Iglesia Católica, que usted puede descubrirlo del año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 1000, en el año 1500, en el año 2000, siempre ha existido la Iglesia Católica cristiana. Por eso tenemos que diferenciar. Cuando decimos cristiano, es decir, cristiano católico, o cristiano pentecostal, o cristiano evangélico, cristiano adventista, cristiano, que haya la muestra de que todos somos cristianos, y eso pues también es bueno que usted lo tenga presente. Sigue adelante. Sí, también en la palabra de Dios siempre se nos está demostrando cuál es la unidad de todos, y es un mismo espíritu. Todos tenemos un mismo espíritu, como nos dice en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 5, donde dice que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que realmente digo, ok, verdaderamente hay una iglesia de Jesucristo. Y sí los hay, porque Cristo lo dijo en Mateo 16:18. ¿Y sobre quién la fundó? ¿Sobre quién estuvo edificando su iglesia? ¿Sobre quién fue el primero? Cosa que a mí se me había enseñado diferente, que era sobre las revelaciones que se le había dado. Pero cuando veo, como le acabo de decir al principio, de que por qué en Juan capítulo 1, versículo 42, dice, tú serás llamado Kefas. En la Reina Valera dice Cefas, de que traducido es Pedro, y Pedro es piedra. Y en Mateo 16:18, versículos anteriores, cuando le dice bienaventurado eres tú, Simón, no le dice bienaventurado eres Pedro, sino eres tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Le está hablando sobre lo que Pedro dijo, que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero si el Padre se lo reveló, que él era su Hijo, era el Cristo, él dijo, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Y vemos por qué en Juan capítulo 1, versículo 42, por qué le cambió el nombre, porque tenía... Sí, exactamente. Esa es una de las pruebas más exactas que tenemos en las Sagradas Escrituras de por qué la Iglesia en Jesucristo se ha mantenido a lo largo de toda la historia, porque Jesucristo dijo, ni los poderes del infierno la podrán vencer, a esa Iglesia que Él fundó en la persona de Pedro. Bien, me alegra mucho el testimonio del hermano. Está teniendo problemas a través del internet, debe ser, pero luego se conectará de nuevo. Y hay algo que me interesa saber. Hermano, ¿me oye? Sí, sí. A ver, me interesa saber algo muy importante. ¿Hace cuánto comenzó más o menos usted a ver los videos por internet? Suyos. ¿Las enseñanzas, sí? Fíjese que los videos suyos los comencé más o menos como en unos 2 meses. Ajá. Miraba los videos suyos y yo tenía otros pensamientos diferentes. También miraba los videos de Pedro Núñez, de Conozca su Fe Católica. También les hablaba, lo ponía en evidencias y trataba a mis hermanos que estaban como en mi trabajo, más que nada los ponía en evidencias también a lo que ellos decían, y yo pensé, eso no es cierto. Pero otra vez los vuelvo a ver y veo otra perspectiva, porque no conocía la fe católica. ¿Usted criticaba entonces los videos, las enseñanzas que yo daba, decía que eso era mentira? Sí, todo.
y nunca nos llegó a escribir por ahí, a criticarlo por los mensajes por internet, o solamente los Yo criticaba. le voy a ser sincero, yo sí criticaba, pero como yo los miraba los suyos, miraba el de Pedro Núñez y también, pero más que nada también al, ¿cómo se llama? Al otro, Rafael Díaz. Ajá. A él también, a él sí me acuerdo que yo sí le escribí, negando lo que él estaba enseñando. No me recuerdo qué estaba diciendo sobre si tenía esposa o no Pedro. Ajá. Y yo empecé a escribirle, dándole pasajes, ¿me entiendes? Dándole pasajes. Y también diciéndoles a los demás, mira lo que dice él y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora lo vuelvo a leer y no es lo mismo. No estaba yo tan Eso es interesante, ¿no? ciego. A mí me llama la atención. Estaba tan... A mí me disculpe que le interrumpa, pero esto me llama bastante la atención a mí, de que usted antes pues criticara pues las enseñanzas y las miraba, pero solo criticándole, incluso pues llegó a escribirle a él, ¿no? Porque eso exactamente es lo que está pasando con muchos hermanos ahorita, que están siguiendo, ahorita nos están escuchando y están escribiendo, y usted puede, cuando pueda, pues lea los mensajes, que exactamente en el lugar donde están ellos ahorita, pues estaba también usted, allí estuvo también usted criticando estos videos que estamos montando por YouTube, y pensando Yo que, puedo... ajá, Ahora imagínense, yo también he criticado a Rafael Díaz, lo he criticado Conozca su fe católica del padre Pedro Núñez, lo he criticado, a usted lo he criticado, he escrito, no puedo decirle si le escribí a usted, pero he escrito también, ¿me entiende? Me le he pasado, o sea, he escrito también para refutar lo que ustedes, yo en mi ignorancia, pensando que obtenía la verdad, pero ahora no. Ahora yo miro, después de conocer los dogmas católicos, la fe católica, aunque aún estoy en un proceso conociendo, ahora sé que es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor siempre va a ser atacada porque es iglesia del Señor. El diablo está trabajando, y yo en su momento me arrepiento de todo eso. Yo realmente también creo en la confesión. Yo lo confesé porque no quería yo eso en mi vida, ¿me entiende? Ahora que yo estoy del otro lado, a mí cuando yo podía hablarles a alguien de la palabra de Dios se me hacía mucho más fácil, pero ahora cuando estoy del otro lado defendiendo la iglesia católica, ya sucedió, me atacan y no me siento me siento como perseguido. ¿Pero por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Siempre ha estado desde el principio. Al diablo no le gusta que alguien sepa la verdad y que eso mismo predique. Pero cuando alguien no sabe la verdad y piensa que es la verdad, todo el camino es facilito. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de hacerlo facilito. ¿Para qué? Para que no se sepa la verdad completa. Pero realmente, y eso apenas lo estaba yo platicando, ya me condenaron a mí. Ahora, un caso bien importante y otro testimonio. Yo del rosario, realmente para mí era muy difícil. Cuando ya acepté las cosas católicas, para mí era muy difícil decir, ok, solamente al Señor, al Padre y al Señor y al Espíritu Santo. O sea, solamente a Dios. No santo. Sí, esto es importante. Yo quiero hacer, mientras el hermano vuelve a retomar la conexión, quiero hacer hincapié. En pocas palabras, solamente acepté adentro del mediador entre los hombres y Dios, como María, como los santos, todavía eso, pero yo decía, Señor, ayúdame. Compré un rosario, incluso que hasta aquí lo tengo. Empecé yo a ver el por qué, pero yo tenía con mis dudas, y yo decía, Señor, en el Santísimo orando, le dije, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo sé que es tu madre y me la has dado por madre, pero hay cosas que todavía tengo con pensamientos de que realmente eso que hago no está bien, siento que te ofendo. Yo me acuerdo que leí el primer día que hice el rosario, solo, en mi cuarto.
leí los dos misterios, pero el tercer misterio, el doloroso, ahí realmente no fue como los otros dos. Los otros dos fue pues, María, pero los otros vi cómo María pudo soportar todo eso. Yo realmente cuando estaba orando, estaba rezando y en mi mente estaba orando, estaba meditando lo que se estaba rezando, miraba a Cristo. Entonces, cuando yo leía que María nos lleva a Cristo, dice verdaderamente el rosario sirve para que nos lleva a Cristo. Desde ahí yo me acuerdo que me quebranté, no pude rezar por lo mismo de que lloraba porque eso pasaste tú y yo no teniéndote como alguien que realmente tú te mereces. Yo solamente veo que ella es mi madre y así el rosario yo lo negué una vez porque todavía no estaba muy convencido, pero desde aquella vez que pasé el tercer misterio, estaba rezando el tercer misterio, lloré como un niño y miraba a Cristo crucificado, también lo miraba que le pegaban, lo flageaban, y decía, todo eso pasó la Madre de Dios. Entonces después de ahí pues ya negué el rosario, me confesé, le dije al Padre, pero ahora estoy convencido que realmente ella es la Madre de Dios, que ella es nuestra Madre, la veneramos, mas no la adoramos. Solamente se adora a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué es la Madre de Dios? Si van a decir mis hermanos no católicos, así como yo lo tenía, si Dios no tiene mamá. Él es el principio y fin, pero no debemos de confundir el tiempo con la eternidad. Ciertamente Dios en la eternidad es Dios, Él es principio y fin. Pero en el tiempo, cuando Cristo se encarnó, tuvo madre, y es la Virgen María. Y ella siempre fue virgen. Yo la venero, yo la amo, pero no así como de la manera que ustedes dicen de que tal vez me van a decir idólatra, como yo también dije idólatra a los demás. Pero no, ella nos lleva a Cristo. Cristo es nuestro Dios, Él es el todo. María no hace los milagros, pero sí ruega por nosotros. Los santos ruegan por nosotros, así como su pastor ruega por ustedes, su hermano ruega por ustedes, así todos, porque somos iglesia, pero dentro de la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Realmente, si ustedes, hermanos, deberían de ver, realmente yo era casi como ustedes, pero en el sentido que pensando que tenía la verdad. Díganme una cosa, ¿por qué ustedes no se ponen a pensar por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué no hay tanta fe? ¿Por qué no se creen la misma fe que ustedes tienen no se creen en otras iglesias? ¿Por qué tienen diferentes nombres en sus iglesias? ¿Por qué dicen que el cuerpo de Cristo está en una iglesia y el otro cuerpo de Cristo también dicen que está en una iglesia? Bien. Es importante este testimonio de un hermano que estaba en contra de la iglesia, en contra de las enseñanzas, en contra de los videos, pero que ahora está a favor. Estuvo ahí, hermano querido que me escucha, hermano separado que me escucha, él estuvo ahí en el sitio donde está, en el asiento donde está. Es decir, desde ese lugar de criticar los videos, de criticar la doctrina de la Iglesia Católica, y ya el Señor lo ha tocado hace un mes y ha vuelto a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y sepan, hermanos, que muchos están pasando por ahí. Muchos van a pasar por ahí porque Dios cumple su palabra. Yo sé que todos estos hermanos que están allí, que nos están siguiendo, estos hermanos también, aunque tengan aparentemente ese corazón duro como piedra, la palabra de Dios dice que esta palabra es capaz de transformar. Dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma. No hay ser humano que pueda resistir. Por eso, hermanos separados que nos siguen, que nos están escribiendo, aquí tienen un testimonio de uno de ustedes que estuvo allá, detrás de las cámaras, detrás, oculto, pero estaba rechazando los mensajes. Miraba los videos, los rechazaba y los criticaba con otras personas. Así, tal como usted lo está haciendo hoy,
detrás de las cámaras, pero que Dios va obrando, porque Dios es poderoso. Tranquilo, por eso ustedes verán que yo no los insulto, ni tampoco los maldigo, ni mucho menos. Ustedes son mis hermanos y por algo están ahí, por algo me están escuchando, por algo. No es solamente por casualidad. Ese algo que usted dice es lo mismo que por algo yo también andaba buscando. Ese algo que usted dice también estaba en mí, ese algo. Si realmente nosotros tenemos la verdad, ¿por qué andamos escuchando cosas que creen que no es la verdad? Pero ese algo que se me hacía saber que realmente era la voz del Señor que nos iba atrayendo hasta que el Señor nos recoge y nos lleva a su redil. ¿Me entiende? Porque la oveja del Señor es aquel que escucha la voz del Señor. Sería importante, sí, hermano, sería importante de que leamos ahí para hacer hincapié a eso que usted acaba de decir con la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 16, que lo vamos a leer. Juan capítulo 10, versículo 16. Sí, miren, hermanos, porque ya pasó, hermano. Ya pasó, muchos dicen, tú traes la Biblia católica. No, lee tu palabra de Dios. Cuando quise decir que María no es como las demás, como dicen que es como todas, dicen, no es como la de todas, te puedo demostrar que no es como todas, pero pues no, me rechazaron. Pero lo mismo pasaban los primeros cristianos, lo mismo pasaron los apóstoles, pero estoy orgulloso de pasarlo, ¿me entiende? Pero miren, esta es la Reina Valera 1960, para que no digan que es la católica. Ajá, léala ahí. Dice, voy a leerlo desde el 15, que dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. ¿Qué momentico ahí? También tengo todavía que no son de este redil. Observe que eso se está cumpliendo aquí. Ciertamente, de este redil católico, no son esas ovejas que me están insultando por los mensajes. Ellos son de otro redil. Ellos están en otro redil. Sin embargo, nos están siguiendo a través de las redes. Sin embargo, ya Cristo los está pescando. Sin embargo, ya Cristo los está trayendo. Y dice Jesús que a eso también hay que atraerlo. A eso también van a escuchar su voz. Y por eso me alegra. Repítalo otra vez de nuevo desde el 15, por favor. Dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Siga. Y oirán mi voz. Y oirán mi voz. Y gracias a Dios, a través del internet, hoy están escuchando la voz del Señor. La critican, porque ese es el primer paso. No la van a aceptar de una vez. La critican, insultan, dicen lo que sea, rechazan. Pero para la muestra un botón. Ustedes ese hermoso testimonio que Dios nos está dando, y es la muestra de lo que va a pasar también con los hermanos que están detrás de las cámaras y que nos están insultando, porque ellos también irán a escuchar la voz del Señor. Quieran o no quieran, me están escuchando. Quieran o no quieran, insulten o no insulten, sus oídos tendrán que tenerlos muy tapados, y si lo tienen tapados, pues no pueden comentar nada, no pueden escuchar nada para comentar, pero están escuchando la voz del Señor. Y yo quiero que usted y también los otros hermanos que nos siguen sepan que exactamente por eso a esta hora, yo no sé qué hora será ya, pero aquí a esta hora faltan 7 para la 1 de la mañana, y entonces, sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo. ¿Para qué? Para las 12 de la noche, ¿no? Lo que pasa es que tengo la hora de Venezuela. Bueno, entonces, sin embargo, hacemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque sí, hermano querido que está detrás de las cámaras y que está escribiendo mensajes en contra de estos videos y de esta enseñanza, es que ya comenzaste a escuchar la voz del Señor. Te felicito. Solamente lo que necesitas es que haga lo que está haciendo el hermano ahorita. Abrirle el oído a la palabra del Señor, abrirle su corazón, dejarse impactar por ella y no poner resistencia. Otra vez repita ahora el 16. El 16 dice, tengo
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Siga. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bienvenido, hermano. De corazón le doy la Amén. bienvenida al rebaño de Jesucristo, al único Amén, rebaño de amén. Cristo, donde habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Yo sé que con este testimonio otros seguirán sus pasos, otros darán ese paso porque tienen miedo de dar el paso, porque a lo mejor le tienen miedo a los pastores. Yo quisiera que temen los hermanos separados, pero hoy a través de su testimonio, muchos van a dar ese paso, muchos van a ser capaces de decir, ya, yo no pongo más resistencia en la palabra del Señor, yo quiero buscar la única iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia católica. Entonces yo de verdad que me siento muy contento con su testimonio, de que usted haya podido hoy animarnos, ayudarnos, diciendo lo que el Señor ha hecho Amén, amén. en su vida, y saber de que reciente es que está volviendo a la iglesia, que está dando el paso, exactamente, está dando el paso. Un mes es comenzar a dar ese paso, pero que lo está dando con valentía, lo está dando con alegría, lo está dando con fe, con gozo. Y ahora, pues quisiera preguntarle, ahora que está dando ese paso, compártanme un poquito lo que es el antes siendo, perteneciendo a una secta, ahora perteneciendo a la iglesia. ¿Siente un mayor gozo o siente igual? El mayor gozo, donde siempre estoy pensando, es siempre ir a misa, porque sé que me voy a encontrar con el Señor en la Eucaristía. Qué bueno, qué magnífico. Qué Ese magnífico. es el mayor gozo, escuchar su palabra, pero el mayor gozo es cuando nos vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él esté dentro de nosotros, porque así de esa manera permanecemos en Él y Él en nosotros. Pero realmente San Agustín también refutaba herejías de que realmente rechazaban el cuerpo y la sangre de Cristo. San Agustín, que era un discípulo directo de Pablo y de Juan, el que él también puso, ¿cómo dice? Donde decía... No, ¿Cuál les decía? Donde dice que allí donde aparezca el obispo, no, San Ignacio de allí Antioquía, debe estar el pueblo. San Agustín no, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, que dice, allí donde aparezca el obispo, Sí. allí debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Sí. Las palabras son de San Agustín, de San Ignacio de Antioquía. Sí. ¿De qué? Del año 100, él tiene del año 107, él Así es. se cree que puede que nació el 40, pero hay algunas tradiciones que dicen que es el niño que lo sentó en sus pies y dijo, dejar que los niños vengan a mí. Pero como les digo, si ustedes, hermanos, creen que la Iglesia Católica en su momento piensan que fue la iglesia del Señor, pero que ya no es, entonces vemos la ineficacia. Están haciendo saber que el Espíritu Santo no es tan eficiente y que tal vez ustedes también se pueden corromper. Pero le voy a decir una cosa, el Cristo siempre ha llevado a su iglesia. Ahora Siempre. dime una cosita. Cuando usted estaba con la secta, pregunto, ¿allá había gente que cometía pecado o no? ¿O todos eran impecables, nadie pecaba ahí? No, todos, o sea, aquel que dice que no ha cometido pecado es mentiroso, pero más sin embargo, hay gente que, todos mis hermanos, yo creo que todos pecamos. Todos pecamos. Fíjese Aquel que diga que no pecado es no. A mí me impresionó un video, el video con el hermano de Colombia, que todavía pues no ha vuelto a la Iglesia Católica, pero ya está en ese proceso de escuchar la palabra del Señor y ya Dios lo ha ido tocando. Pero me llamaba la atención que el hermano decía que, bueno, que él estaba metido en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, cuando era de la secta y que se llamaba cristiano evangélico y estaba metido ahí. Pero me impactaba que él lo adornaba como lo adornan todos ellos. Y dice, pero yo estaba descarriado. O sea, cuando un protestante está en las drogas y está en el alcohol, está en la prostitución, le ponen, es un hermano
descarriado. Y cuando un católico se ha descarriado, no dice es un hermano descarriado. Dice, los católicos son unos drogadictos, son unos borrachos. No hay, en la iglesia católica no hay hermanos descarriados. En la iglesia, en las sectas, son hermanos descarriados. Es decir, ellos no asumen. Cuando la gente se da cuenta un pecado de alguno de ellos, entonces dice, eso es un hermano descarriado. Cuando la gente se da cuenta de un pecado dentro de la iglesia, dice, esos son los católicos. Y los agarran a todos así. Esa es una manera de engañar a la gente. Y esa es una manera de aparentar ser ellos puritanos. Cuando todos nosotros, tanto católicos como no católicos, a ver, los que me están siguiendo que no son católicos, con la mano en el corazón mirando hacia Dios, no me contesten, no me escriban nada. Pero delante de Dios, dime si no tienes pecado. Dime si no odias, por ejemplo, al Padre Toro. Y dígame si eso no es pecado. Dígame si a lo mejor no estás cometiendo cosas que no son. Delante de los hombres que no conocen la mente y el corazón, podrán decir, los católicos son unos pecadores, son unos sinvergüenzas. Nosotros somos santos. Pero delante de Dios no podrán ocultarse. Una hormiguita de esas chiquiticas negras, en una piedra negra, en la profundidad del mar, en una noche oscura, Dios la ve. Ahora no va a ver a los hermanos separados cuando hacen sus pecados, cuando cometen sus fechorías, cuando cometen sus cosas malas. Pero dicen, yo pecado no tengo porque nadie lo ha descubierto. Y cuando alguien lo descubre, soy un hermano descarriado. ¿Hasta dónde el diablo nos engaña? Pero bueno, su experiencia me parece importante. Bueno, vaya ya dándole las últimas palabras, porque ya vamos a cortar por la cuestión del tiempo. Amén, amén. Yo tengo que madrugar mañana. Okay. Dame ya lo último que quiera decirle pues a los hermanos. Quiero decirles, hermanos, a todos mis hermanos, a los católicos y no católicos, a los que me aman y a los que me condenan. Yo no los condeno, yo a todos los amo, porque el Señor a eso nos ha mandado, a que nos amemos los unos a los otros y más a nuestros enemigos. Voy con la Reina Valera, para que diga que tengo la Biblia católica. Les enseño porque ya se me dijo a mí de que traigo la Biblia católica, que no enseñé con eso, porque traigo la Biblia católica. Con estas últimas palabras les voy a enseñar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, 21. Aquí la palabra de Dios. Por eso mismo, vean, mediten esta palabra, donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Realmente, si ustedes están separados de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque si ustedes me critican a mí, no me critican a mí, critican a Cristo. Así como Pablo seguía a cristianos, pero él dice, ¿por qué me persigues? Pero es el diablo lo que quiere, para que el mundo crea que no hayan enviado a Cristo. Por eso están separados. Pero cuando ustedes se unan, el mundo creerá que realmente Cristo reina y que Cristo lo envió el Padre. Esto es lo que quiero decirle. Yo les amo con todo mi corazón, porque el Cristo, mi Señor Jesucristo, me ha enseñado y me ha amado y me ha dicho que debo de amar. Si alguien de ustedes, hermanos, me condena, yo no le condeno. Una vez alguien me dijo, pues allá tú, si tú tus actitudes, si tú te portaste bien, pues te voy a ver, y si no, pues no te voy a ver, diciéndome de que va a estar él en el cielo, y que yo, por pensar así, pues me voy a ir condenándome. Entonces yo le dije, mira, donde esté Cristo, yo allí voy a estar, y donde esté yo, ahí vas a estar tú. ¿Entiendes? O sea, en el sentido que realmente es el Señor el que va por primero. Y donde está Cristo, ahí voy a estar yo. Y donde esté yo, ahí van a estar todos mis hermanos. Solamente oigan la voz del pastor. No escuchen no escuchen la voz de mi voz, sino la voz de su pastor, que es
Jesucristo, no el pastor que tienen de la iglesia, sino el pastor de que es el pastor de todos nosotros, de nuestro rebaño, que es Jesucristo, el único iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Muy bien. Bueno, entonces es todo. Bien, hermanito, esté pendiente ahí porque le voy a decir que me busque. Ahorita, por favor, me va a leer, y cuando yo le diga San Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante, ahorita para que usted me haga favor, me la lea. Antes voy a comentar algo importante que me pareció de lo que usted acaba de decir. Pues sí, ciertamente hay personas que van a criticarle, que van a insultarle, pero eso no importa. Usted estuvo de aquel lugar y ahora tiene que comprenderlos a ellos y tenerles paciencia, porque exactamente el enemigo busca precisamente echar a perder la obra del Señor. Pero debo decirle a los hermanos que nos siguen, a los hermanos que no son de la Iglesia Católica, que así como Dios un día utilizó como testimonio a San Pablo, que antes perseguía a la iglesia, y un día una luz lo invadió y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí pasó a ser un testigo fiel de Cristo. Así también este hermano hoy ha pasado a ser un testigo de Cristo después de haber perseguido a la iglesia, y pasa a ser en estos tiempos un modelo, un ejemplo a través de las redes sociales, para que aquel que quiera verdaderamente buscar el camino del Señor siga su ejemplo y deje de criticar a la iglesia de Jesucristo, porque criticar la iglesia de Jesucristo, perseguir a la iglesia de Jesucristo, eso no es correcto. Y si usted persigue la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bien, vamos a leer, ahora léame allí, hermano, el 15:18 de San Juan, para que ustedes vean por qué los hermanos separados critican y no aceptan la palabra de Dios cuando yo se la predico. Aquí simplemente, y hermanos separados que me escuchan, léela usted detenidamente. Observe usted detenidamente esta palabra, y la va a leer el hermano que tiene la Biblia de los hermanos separados, para que no crean que es la Iglesia Católica, y vean ustedes lo que dice la Sagrada Escritura y cómo se cumple hoy esa palabra de Dios. Dale. ¿Capítulo qué, padre? 15, versículo 18. Ok, 15, versículo 18, ok. Dice... Lo lee despacio, hermano, para yo ir compartiendo. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A ver. Si el mundo los aborrece, o sea, las personas que aborrecen a otras, las personas que odian a otras, las personas que rechazan a otras, son personas del mundo. Miren ustedes los mensajes de los que nos están escribiendo. ¿Quiénes son los que nos aborrecen? La gente del mundo. Y dice Jesús: si el mundo los aborrece, el mundo entonces son aquellos que están detrás de las cámaras, que nos están insultando, que nos están mandando mensajes que no son cristianos. A eso Jesús llama el mundo. Y dice: si el mundo los aborrece, las expresiones, examinen cada mensaje que está ahí. Examínense. Y hermanos separados que me está escuchando, examínense si usted pertenece al mundo. Porque el mundo es el que aborrece, el que guarda odio en su corazón, rechazo hacia los demás e insulta a los demás. Si el mundo los aborrece, repítalo por favor. Dice: si el mundo os aborrece. A eso que se llaman cristianos, eso que se llaman cristianos, no son cristianos de verdad, son del mundo, porque el odio los mata y comienzan a insultar. El título que ellos se ponen para engañar a la gente se llama cristiano evangélico. Pero son del mundo. Si el mundo los aborrece, siga. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está. Por eso a mí no me preocupa que me insulten. Todos los hermanos separados tienen permiso. Sí, tienen permiso por mí para insultarme y decirme todo lo que quieran. El problema será cuando se mueran y se encuentren con Cristo. Ese será el problema. Pero conmigo no tienen ningún problema. Díganme hasta de qué mal me voy a morir. Tranquilo, los perdono, los amo. Y yo sé que a usted también, hermano, tiene que cumplirse la palabra del Señor. En usted tiene que cumplirse la palabra. Muchos lo van a odiar. Amén. Muchos lo van a odiar. Y dice Jesús: tranquilo. A mí me odiaron primero. Si el mundo los aborrece, otra vez, si el mundo lo aborrece.
Repítelo de Si el nuevo. mundo ¿Mm? si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces no tenga miedo, hermano, de lo que me puedan decir a usted de ahora en adelante. Siga. Ujú. Dice, si fuerais del mundo, Si fuera del mundo, el mundo, si yo fuera protestante, si yo fuera del mundo, de los que no creen verdaderamente en Cristo, de los que se salieron de la iglesia, ¿qué pasa? el mundo amaría lo suyo. Al mundo me amaría. Uy, me tendrían por pastor. ¿Usted se imagina que yo me metiera al mundo de los protestantes? Eso sí, ahí sí dirían, este sí es un pastor del Señor. Este sí que conoce las Sagradas Escrituras y nos da las Sagradas Escrituras. Ahorita que soy sacerdote de la Iglesia Católica, no, porque me odian, me rechazan, ciertamente, porque no soy del mundo. Si el mundo los odia, sepa que primero me dieron a mí, porque no, ustedes no son del mundo. Entonces el Señor nos viene a mostrar que realmente el mundo nos va a odiar. Otra vez, repita lo último que leyó. Repita lo último que leyó. Bueno, mientras el hermano me escuche otra vez de nuevo, sepa que los hermanos separados no es que sean de Cristo, son del mundo. Y el mundo nos va a rechazar. Ciertamente que sí. Pero no hay problema. Ya estamos claros. Hermano, repita lo último que leyó. Lo último que leyó. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No, lo que leyó antes, mucho antes. Si fuerais del mundo, ¿sí? Amaría lo suyo. El mundo amaría lo suyo. Cuando usted estaba en la iglesia, en la secta protestante, el mundo te amaba. Ellos te amaban. Ahorita te odian. Siga. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso, por eso nos aborrece, porque Él nos eligió del mundo. Él no quiere que estemos en ese mundo, por eso nos aborrece. No le hemos hecho daño ningún a los hermanos separados. Ningún daño le hemos hecho, pero sin embargo nos aborrece, porque no somos del mundo. Ese es el problema. Siga. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Eso acordaos de la palabra que les he dicho. Es la invitación que Dios te hace y me hace a mí. Que tengamos presente lo que dice la palabra del Señor. Que no tengamos miedo a los insultos. Acuérdense de la palabra que les dije. El siervo no es más que su señor. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si eso hicieron con Jesucristo, ¿qué no harán con nosotros? Sigan. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahí está. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros perseguirán. A ver, hermanos separados, dime la verdad. No me está persiguiendo a través de los mensajes. Cada vez que yo salgo en las redes, usted me persigue, me insulta, me maldice, me trata como diga. Dígame si no me está persiguiendo. Tranquilo, yo te amo, pero sigue adelante. Pero la Biblia a mí me claro y por eso seguiré predicando la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. Amén. Aunque no me quieran escuchar. Repítelo y sigue, hermano, repítelo y sigue. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Repítame ese. Repítame ese. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mire, aquí eso está claro. Eso está claro. Si no guardaron la palabra de Jesús, no guardarán la mía. Y si guardan la palabra de Jesús, guardarán la mía. Entonces, repítalo otra vez para que quede claro. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso, dice el Señor, que aquel que se llama cristiano evangélico, que realmente guarda la palabra de Dios, descubrirá que el Padre Toro está predicando la palabra de Dios y guardará esa palabra. Entonces sucederá lo que pasó en la vida suya.
Se dio cuenta que el padre Toro estaba predicando la palabra del Señor y entonces decidió guardar la palabra del Señor y volvió a la Iglesia Católica. Y muchos hermanos están queriendo escuchar la palabra del Señor y a través de este servidor la han ido escuchando. Bendito sea Dios. Bienvenido a casa a todos los hermanos separados que están regresando a la única iglesia de Jesucristo. Felices y orgullosos nos sentimos. Le damos la bienvenida de corazón. En usted, hermano, en usted, que todos los hermanos separados sepan que en la Iglesia Católica se les recibe con amor y que todos puedan dar un paso a escuchar la palabra del Señor a través de este siervo inútil que soy, pero que soy ministro del Señor, que Él me ha puesto para que todos escuchen su palabra. Siga. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conocen al que me ha enviado. Por causa de mi nombre, dice el Señor. ¿Por qué me odian los hermanos separados? Simplemente porque soy ministro de Jesucristo. Siga. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahí está. Pero entonces, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahí está. El no escuchar la palabra del Señor es un pecado. Y ustedes, hermanos separados, que dicen que no tienen pecado, escúchenlo. Si yo no le hubiese dejado mi palabra, dice el Señor, no tendrían pecado. Pero se le ha dejado la palabra y Dios me ha mandado como sacerdote suyo, como sacerdote del Dios Altísimo, a proclamarle la palabra del Señor. Y si no le hacen caso, entonces sí tienen pecado. Porque si Dios no le hubiese mandado la palabra a través de este ministro, no tendrían pecado. A lo mejor podrían decir, nadie nos lo explicó, nadie nos trajo la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios ha llegado hoy a tus oídos. No es casualidad que estés ahí. Es que Dios te ama. Es que Dios quiere que escuche la voz del Señor, la voz del pastor, y vuelva al redil. Y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. No se hagas el sordo. No te hagas el sordo. Recuerda que la semilla ha de caer en tierra buena y no a lo largo del camino. Y no en piedra y no espino. Sea usted esa tierra fértil. Bueno, hermanos, pues gracias por su testimonio. Voy a entonces culminar dándole las gracias a usted, hermanito, de la despedida, despides en cortas palabras de la gente, un consejito, una palabrita, última ya, no muy larga, para yo también despedir. Ok, bendiciones a todos mis hermanos católicos, los amo, y los hermanos no católicos también los amo con el mismo amor que el Señor me ha amado a mí. Yo los bendigo a ustedes también, a todos, porque todos, pues, todos somos parte de la creación del Señor, pero más que nada somos hijos los que realmente creemos en Cristo y estamos en su iglesia, y los que no están solamente el Señor los va a llamar. El que es la oveja del Señor va a escuchar su voz. Y pues yo les amo y les bendigo a todos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Bueno, gracias, hermanito. Dios te pague. Un grato placer. Vamos a resumir entonces. Hermanos queridos, hoy Dios nos ha mostrado que a pesar de que usted no sea de la Iglesia Católica, pero si estás escuchando la palabra de Dios, ya Dios ha comenzado a obrar. Simplemente quiere Dios que tu corazón se vaya poniendo sencillo, dócil a la escucha de la palabra de Dios. Y bueno, quiero impartir la bendición para todos los católicos y no católicos que nos están siguiendo. Padre omnipotente, gracias por esta bella oportunidad que nos ha permitido de compartir tu palabra. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan, no importa la religión que sea, y que su corazón se vuelva dócil a la palabra de Dios. Que, Señor, que no sean sordos estos hermanos a tu voz, que escuchen la voz del pastor y de un solo rebaño bajo un solo pastor. Donde quiera que se encuentre, bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, va a decirle que hay un libro que se llama El Rescate. El Rescate, mira el libro. Aquí un testimonio de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos.
Dios está rescatando a la oveja descarriada, a la oveja perdida. Y este libro es interesante, el que lo quiera adquirir aquí en Estados Unidos. Tenemos un número de teléfono que ustedes pueden contactar, y es 202-359-4656. El hermano Ángel, él tiene los libros aquí en Estados Unidos, el que quiera contactar. Y entonces, así usted podrá adquirir este libro y podrá tener acceso a las enseñanzas que Dios ha ido regalando y las experiencias que Dios nos ha ido regalando. Y también aquí tenemos la propaganda, que miren ustedes aquí en este hombre, en el hermano Rubén, el rescate. Amén. Dios está rescatando a su pueblo. Ayúdanos a rescatar las ovejas del Señor para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Ha sido un grato placer. Me despido por hoy de todos ustedes. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Que tengan, donde ya está de noche, que tengan una feliz y santa noche. Donde todavía está claro, pues bueno, pronto nos volveremos a ver. Estén pendientes, suscríbanse, tanto en www.escueladebiblia.com como en YouTube, para que cuando le den a la campanita, para que cuando estemos en vivo, les llegue su mensaje. Felicidades. Les quiero mucho. Un abrazo a la distancia. Y gracias, hermano, por su testimonio. Dios te bendiga también.